El apartado de planificación de la norma 45001 y de todas las normas de sistemas de gestión es la parte, particularmente 9000, 14000 es la parte de la planificación. A partir de lo que nosotros hagamos en la planificación va a depender mucho de los resultados de nuestro sistema de gestión. Recuerden ustedes que la planificación es parte esencial del círculo de la calidad, es la parte inicial de nuestro círculo de la calidad, porque a partir de ello pues, tenemos el P de planificación, después vamos a hacer, después vamos a verificar y posteriormente vamos a actuar y de nuevo regresamos a planificar. En el caso de la planificación, nos habla del 6.1, que son acciones para abordar riesgos y oportunidades. Esto es algo común ya a todas las normas de alto desempeño, de alto nivel, que tiene ISO. Entonces, en el 6.1 se llama acciones para abordar riesgos y oportunidades. Empezamos con el 6.11, que son generalidades. Aquí en el debe nos dice que la organización debe de considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1, que fue el contexto donde ustedes hicieron su FODA, los requisitos referidos al apartado 4.2, donde hicieron su matriz de partes interesadas, el 4.3, que son el alcance y la gestión el alcance del sistema de gestión, que es el punto 4.3, y determinar los riesgos y oportunidades que se identifican en esos elementos y cómo los vamos a abordar, con el fin de que nosotros podamos asegurar que el sistema de gestión pueda alcanzar los resultados previstos, que como hemos platicado, los resultados previstos es la disminución de los accidentes y las enfermedades de trabajo, prevenir y reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua. Es considerando todos estos tres elementos que nosotros ya identificamos, vamos a trabajar para planificar y que estos no se vean reflejados o tengan un impacto menor en estos elementos que les acabo de mencionar. Al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y los resultados previstos, es necesario abordar y tener en cuenta lo siguiente: ¿cuáles son los peligros? Que ahorita vamos a revisar esta situación de los peligros, los riesgos para la seguridad y otros riesgos, que pueden ser incluso riesgos de cuestiones de calidad y cuestiones ahí, sí, medioambientales, que aquí sí es importante que los consideremos, no tanto en la parte de las situaciones del FODA, porque en el caso del FODA pues, estábamos hablando más para el sistema de gestión y para las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo. Las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo y otras oportunidades, de igual manera, para la calidad, para el medio ambiente, y los requisitos legales y otros requisitos. ¿Cuáles pueden ser otros requisitos? Los requisitos que me solicita mi cliente, los requisitos que me solicita mi empresa matriz, etcétera, etcétera. Entonces, requisitos que no sean distintos a los que sean distintos a los que me pide el gobierno. Por ejemplo, en el caso de Walmart, es una empresa que para tener bien claro cuáles son tiene bien claro, mejor dicho, sus características de calidad en los productos de marca propia que ellos venden, pero estos productos de marca propia, pues lo único que hacen ellos es comprarle a una empresa menor y ponerle el sello de Walmart. Entonces, para asegurarse de que vaya implícita la calidad de la marca Walmart, ellos hacen una serie de visitas a estas empresas para asegurarse de que se cumplan esos otros requisitos, no solamente en materia de calidad, sino incluso en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aquí viene otro debe que nos dice que la organización en sus procesos de planificación, cuando estemos nosotros analizando qué es lo que puede pasar, cuando nosotros vamos a comenzar a trabajar con la implementación del sistema, debemos de determinar y evaluar riesgos y oportunidades que van a ser pertinentes para los resultados previstos de la gestión, de la seguridad y aquellos que también sean previstos para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Uno es para el sistema de gestión como tal, todo lo que tenemos que ver con la parte de la norma 45000 y otro es específicamente para las cosas de seguridad, que aunque viene implícito, sí nos pide que nosotros tengamos una separación. En el caso de cambios planificados o permanentes o temporales, esta evaluación debe de llevarse a cabo antes de que se implementen los cambios. La organización, aquí tenemos otro debe, dice la organización debe mantener información documentada sobre los riesgos y oportunidades. Entonces aquí ya nos habla de que estos riesgos y oportunidades sí los tenemos que tener en un documento, en un PowerPoint, en un Excel, en un video, etcétera, etcétera.
y debemos de mantener documentada esta información de los riesgos y oportunidades, de los procesos y acciones necesarios para determinar los riesgos y oportunidades, es decir, qué metodologías nosotros usamos para la determinación de esos riesgos y oportunidades, y esto con el fin de tener confianza en que se estén llevando de acuerdo a lo planeado. Entonces, no solamente vamos a evaluar los riesgos, no solamente vamos a identificar peligros y oportunidades, sino también lo que nosotros tenemos que hacer es documentar esto. Un documento, pues, puede ser un procedimiento que nos indique cómo estamos realizando esta actividad para que nosotros, en caso de una auditoría, podamos presentar y determinar e informar cómo se está llevando a cabo ese proceso. En el caso del anexo, en el caso del anexo en las generalidades, nos habla que la planificación la debemos de ver que no es un proceso único, que no tenemos que planificar solamente al momento de estar realizando la primera parte de nuestro sistema de gestión o cuando estamos implementando el sistema de gestión, sino continuamente necesitamos estar planificando. Es un proceso continuo que se tiene que adaptar a las circunstancias cambiantes e identificar continuamente los riesgos y oportunidades para los trabajadores. Por ejemplo, riesgos y oportunidades que pudieran estar o oportunidades que pueden estar cambiando o situaciones que nos puedan hacer estos cambios, el que nosotros tengamos nuevos clientes, el que salgan nuevas normas en nuestro país, que tengamos que adaptar las condiciones de nuestro centro de trabajo a esas nuevas normas o cambien las normas ya existentes. Entonces tenemos que planificar y tenemos que estar revisando continuamente estos requisitos. Es importante mencionar que los efectos no deseados, que ya hemos platicado que finalmente nuestro sistema de gestión está enfocado en la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, pues los efectos no deseados van a incluir las lesiones, el deterioro de la salud, el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos o el daño a la reputación de la empresa. Aquí particularmente en el caso de lesiones y deterioro de la salud estaremos hablando de riesgos enfocados a la seguridad y salud en el trabajo, y en el caso del incumplimiento de los requisitos legales o daños a la reputación, estaremos hablando de situaciones que tienen que ver más con la implementación de nuestro sistema de gestión. La planificación va a considerar las relaciones e interacciones entre las actividades y los requisitos para el sistema de gestión como un todo. Es decir, si vamos a modificar algo, si vamos a hacer algún arreglo, tenemos que considerar y tenemos que verlo de manera general. Las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo van a abordar la identificación de los peligros, cómo comunicamos estos peligros, cómo los analizamos y cómo mitigamos esos peligros conocidos, y en el caso de en el caso de las oportunidades, cómo podemos aprovecharlas de una mejor manera. Ya entrando como tal a este siguiente apartado, el 6.12, que es la identificación de peligros y evaluación de los riesgos, primero, pues en nuestro primer paso es identificar los peligros. La identificación de los peligros, aquí tenemos el primer debe, que nos dice establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de peligros. Recuerden ustedes que ya también en algún momento platicábamos de lo que busca la norma, que esto no sea un sistema de gestión reactivo. Es decir, que hasta que suceden las cosas nosotros hagamos los cambios. La norma busca que nosotros tengamos un sistema de seguridad proactivo. Antes de que ocurran las cosas, nosotros tenemos que actuar. Entonces, estos procesos o este proceso de identificación de riesgos, como pueden ser los recorridos, como puede ser la aplicación de una metodología de evaluación de riesgos, porque recuerden ustedes que en la evaluación de riesgos primero identificamos los peligros y después evaluamos los riesgos. Entonces, este apartado nos habla de que no debemos de limitarnos solamente a identificar en un área en específico. Debemos de considerar todo el entorno y todas las situaciones que pudieran generar riesgos y peligros para nuestra empresa. Entonces necesitamos, inciso A, nos dice que debemos de organizar cómo se organiza el trabajo, los factores sociales. Ahorita que ya entró en vigor la segunda etapa de la norma 35, pues tenemos que considerar los factores de tipo psicosocial. ¿Qué otros elementos debemos de considerar como parte de nuestro proceso? Las actividades rutinarias y no rutinarias, es decir, las actividades que realizamos todo el tiempo y las actividades que no realizamos todo el tiempo. Por ejemplo, en las actividades rutinarias es el proceso continuo como tal, y las no rutinarias a lo mejor es un proceso de reparación de un equipo,
a lo mejor es una actividad de construcción dentro de la empresa, entonces también debemos de evaluar esos elementos. Debemos, dentro de estos elementos que vamos a evaluar, debemos de identificar la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias, las condiciones físicas del lugar. En el caso de la infraestructura, pues pudiéramos utilizar una lista de verificación de acuerdo a lo que marca la norma 1. En el caso de los equipos, pudiéramos ir a lo que marca la norma 4. En el caso de los materiales, podemos ir a lo que marca la norma 5 de sustancias químicas o la norma 6 para el manejo de materiales. En el caso de las sustancias, pues tendremos que considerar las características que marca la norma 5, la 10, la 18, etcétera, etcétera. Entonces debemos de identificar cuáles son los peligros asociados a estos elementos. También para el diseño, producción y servicios, la investigación, desarrollo, ensayos, productos, el montaje, construcción, es decir, todos aquellos elementos que pudiéramos tener en nuestra industria, que pudiéramos tener en nuestra empresa, que pudieran ser rutinarios o que pudieran no ser no rutinarios, como les decía, en el caso de la construcción, pues es una situación que no es rutinaria, no todo el tiempo se está haciendo, a menos de que nuestra empresa se dedique a la cuestión de la construcción. En el caso de si estuviéramos en un laboratorio, pues tendríamos que considerar las actividades en la investigación, las actividades en los ensayos, en las pruebas que se hacen en ese laboratorio. Los factores humanos, es decir, debemos de identificar actos inseguros en nuestro proceso, en cómo se realiza el trabajo, que sigue siendo esta parte de los actos inseguros, y la revisión de las condiciones inseguras y peligrosas. Debemos de identificar si ya hubo incidentes que pudieran repetirse y que pudieran generar emergencias a nuestro centro de trabajo. También debemos de considerar las situaciones de emergencia y las personas, cuáles son todas las personas que entran en nuestro centro de trabajo independientemente de que sean trabajadores. También debemos de considerar aquellas personas que tengan acceso, incluyendo los contratistas, los visitantes y otras personas como pueden ser nuestros clientes. En el caso de algunos de ustedes, pues están considerando centros de trabajo donde el acceso al cliente es importante, como pueden ser las panaderías, como pueden ser las tortillerías, los talleres de hojalatería. Entonces, ahí hay que considerar también las situaciones a las cuales se pudieran enfrentar los clientes cuando visitan la empresa. Aquellas en las inmediaciones del lugar que pueden verse afectadas por las actividades de la organización, como por ejemplo eh, nuestros vecinos, los vecinos de local, los vecinos de empresa, cómo podrían verse afectados. Si nosotros manejamos sustancias químicas y hay una explosión, pues estas personas se van a ver afectadas. Si manejamos sustancias químicas, si hay un derrame, estas personas se pueden ver afectadas, no solamente en la parte industrial, sino incluso si hay vendedores, si hay puestos alrededor, tenemos de considerar. Los trabajadores en ubicación que no están en contacto directo bajo el control directo de la organización, como por ejemplo ahorita la situación que se está presentando con la pandemia, pues hay que considerar a aquellas personas que no están yendo a su centro de trabajo y que están realizando su trabajo dentro de su casa o en su casa. También aquí podríamos considerar, por ejemplo, las situaciones de los transportistas de nuestra empresa, que a lo mejor sí están bajo el control directo de la organización, pero hay otros factores externos, como puede ser que tienen que viajar varios kilómetros y esa situación yo ya no puedo controlar del todo la manera en que a lo mejor ellos conducen, las situaciones relacionadas con otros conductores que puedan generar un accidente con mis trabajadores. Entonces debo de identificar todos aquellos peligros relacionados con estos elementos. Otras cuestiones, incluyendo la consideración del diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria y el equipo, las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización, las situaciones no controladas por la organización. Si tenemos ahí a la señora que vende las gorditas y tiene su tanque de gas, también hay que considerar este tipo de elementos. Obviamente también hay que considerar a las empresas vecinas, a las empresas que están a nuestro alrededor, la colonia donde nosotros vivimos. Entonces, donde está la empresa, mejor dicho, y hay que considerar todos los riesgos que nosotros pudiéramos identificar y que pudiéramos nosotros estar y que pueden tener una afectación sobre nuestro trabajo. Los cambios reales o propuestos por la organización en las actividades y el sistema de gestión de la seguridad y los cambios y el conocimiento de la información sobre los peligros. Es decir, debemos de evaluar también los cambios que vamos a hacer y una vez que los implementemos, volver a hacer la identificación de peligros y riesgos.
Una vez que nosotros hacemos la identificación de los peligros, ahora lo que tenemos que hacer es la evaluación de los riesgos. En el caso de la evaluación de los riesgos, nos dice que, y bueno, y aquí son dos tipos de riesgos y oportunidades también. Son riesgos para la seguridad y salud del trabajo y otros riesgos para el sistema de gestión de la seguridad. Entonces, si evaluamos los riesgos para la seguridad, específicamente para los trabajadores, pero también aquellos que pudieran generar una situación desde de detener nuestro proceso de gestión, de alterar lo que estamos haciendo en nuestro sistema de gestión o evitar que nosotros alcancemos lo que buscamos con el sistema de gestión. Entonces nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos. ¿Para qué? Para evaluar los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo, tomando en cuenta la eficiencia de los controles existentes. Es decir, evaluamos los riesgos con las condiciones en las cuales se está realizando el trabajo actualmente. Determinar y evaluar otros riesgos relacionados con el establecimiento, para implementación, operación y mantenimiento del sistema. Entonces también tenemos que evaluar estos riesgos directamente enfocados al sistema de gestión, que esos riesgos de dónde los tomamos de las amenazas y los tomamos de las debilidades que tiene la empresa. Entonces tenemos que evaluar los riesgos para la seguridad del trabajador y los riesgos para el sistema. Las metodologías, criterios de la organización para evaluar los peligros, para evaluar los riesgos, deben definirse respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo para asegurarse que nuestros métodos son más reactivos que proactivos. Estas metodologías y criterios deben mantenerse y conservarse como información documentada. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de documentar el proceso en el cual nosotros estamos, con el cual nosotros estamos trabajando. Debemos de, si vamos a utilizar una MEF, si vamos a utilizar una matriz de riesgo, si vamos a utilizar un WATIF, debemos de documentar esa información, la manera en que nosotros vamos a aplicar ese proceso. En el caso del 6123, nos dice evaluación de las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahora no solamente vamos a evaluar la parte positiva, la parte negativa que son los riesgos, sino también vamos a evaluar de qué manera van a beneficiar las oportunidades y las fortalezas a nuestro sistema de gestión. Esto es específicamente para la seguridad y salud en el trabajo y para el sistema de gestión. Entonces debemos de establecer, implementar y mantener procesos para evaluar las oportunidades para la seguridad que permitan mejorar el desempeño, que puede ser una buena normatividad a nivel nacional, que puede ser los requisitos de los clientes. Entonces vamos a evaluar ahora aquello que va a ser bueno para nuestro sistema, que nosotros ya identificamos previamente en dónde, en las expectativas de las partes interesadas y en nuestro FODA. Debemos de tener en cuenta esto para identificar los cambios planificados en la organización, sus políticas, procesos y actividades y las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente del trabajo a los trabajadores. Las oportunidades de eliminar peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no solamente estamos evaluando la parte negativa, que son los riesgos, cómo nos van a afectar, sino vamos a evaluar también la parte positiva, cómo los podemos aprovechar estos riesgos, cómo podemos aprovechar, mejor dicho, estas oportunidades, cómo las podemos aprovechar. Entonces, tenemos que evaluar cuál va a ser el impacto. Pudiéramos utilizar de nueva cuenta una matriz de riesgo, pero de manera inversa. En lugar de ver la parte negativa del riesgo, vamos a ver la parte positiva de estas oportunidades. Entonces ahorita cerramos la sesión del día de hoy y en un momento van a ustedes a revisar los siguientes videos para ver cómo vamos a estar trabajando este punto.